Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a esta emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Y les recordamos nuestros medios de comunicación, es de correo electrónico descubriendobensígueme@hotmail.com. Nos pueden mandar ahí sus comentarios, o bien en Twitter en @desbensígueme. Ahí nos pueden encontrar y mandarnos sus mensajes. Y como siempre, pues me acompañan este día David Rocha. Sí, hola a todos y bienvenidos a este espacio. África Lugo. ¿Qué tal? Un saludo a todos en tiempo de lluvias en México. Buena tarde, buen día y buena noche. Y por allá atrás, Shay. Hola a todos, bienvenidos. Pues es momento de comenzar, entramos de lleno al tema. Muchas gracias, Iván. Esta semana leímos los capítulos 43 al 52 de Alma, mantenerse firmes en la fe de Cristo. Y tenemos, como siempre, dos preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué será necesario leer de guerras, contenciones, intrigas y estos temas en el libro de Mormón? Y la segunda, ¿cómo aplican estas enseñanzas en nuestros días? Ahora la pregunta para ustedes es la siguiente. Para nosotros que estamos aquí, ¿alguna vez han estado en guerra con ustedes mismos y qué fortificación les ha servido? A ver, díganos. Iván. Híjole, pues yo creo que es muy constante, ¿no? El estar en guerra con nosotros mismos. A veces el espíritu se pelea con la carne, ¿no? Y más cuando tenemos la oportunidad de hacer algo que a nosotros nos gusta o soñamos, pero dentro de lleva el sacrificar pues nuestros principios, tiempo con la familia, tiempo en la iglesia, en ocasiones nuestras propias creencias y principios, pues yo creo que es donde más hay guerra, ¿no? Y uno como, ahora sí que el comentario tradicional, uno como exmisionero, pues cuando está en la misión aprende mucho respecto a eso y se ve muy envuelto en ese tipo de guerras, ¿no? A veces guerras internas, el desánimo, la frustración y el tener que cumplir con nuestras metas, ¿no? Y en ocasiones eso es lo que nos lleva, bueno, a mí en lo personal me llevaba constantemente a esa guerra interna, ¿no? ¿Y qué fortificación te ha servido? Híjole, pues como dicen las escrituras, el que permanece hasta el final, pues ese será salvo, ¿no? Así es. Y no se repite una vez, se repite muchas veces esa escritura, ¿no? Gracias, Iván. David. Pues yo coincido con Iván, yo creo que es una guerra constante con nosotros mismos, con nuestros puntos vulnerables que tenemos, con nuestras imperfecciones, que esos son precisamente los que se convierten en nuestros puntos vulnerables y donde el adversario aprovecha para debilitarnos y querernos hacer caer. Ahora, ¿qué es lo que me fortalece muchísimo? Pues yo creo que lo que te fortalecen son muchísimas cosas. Para empezar, pues el tener una fe inquebrantable en Jesucristo, el ser fiel a tus convenios, el saber que si tú cumples con esos convenios, el Señor va a cumplir con sus
el estar constantemente orando, el estar constantemente leyendo las escrituras, o sea, lo básico, ¿no? Claro. Muchas gracias, David. Shay. Pues es de todos los días y a cada rato, porque luego dices algo que no querías haber dicho o piensas algo que no debiste haber pensado. Entonces siempre es esa guerra constante. ¿Y qué te ha fortalecido? Me ha fortalecido que de esas guerras tienes aprendizaje. Entonces para la próxima o lo piensas 2 veces o mejor ya no lo haces o lo dices. Claro. Muchas gracias. Estos capítulos están llenos de contenciones, tácticas, estrategias, intriga, pérdidas y triunfos. Mormón tomó tiempo para escribir, resumir e incluir todo esto como parte de la historia del libro de Mormón. Trataremos de entender qué es lo que Mormón vio y entendió y cómo estos capítulos cumplen con la instrucción que Nefi dio de no ocupar estas planchas con cosas que no sean de valor para los hijos de los hombres. Así que tomen sus escrituras y quédense con nosotros. Vamos a comenzar leyendo 1 Nefi 19:23, por favor. Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Voy a repetirlo. Dice, comparé todas las escrituras. Quiere decir que estos capítulos que nos están hablando sobre guerras, es necesario que aprendamos el simbolismo, el mensaje que nos está dando nuestro Padre Celestial a través de ellas, porque es necesario vivir en rectitud en tiempos de guerra, porque nuestra guerra es constante. El presidente Ezra Taft Benson en la Conferencia General de octubre de 1979 dijo: hoy en día estamos en una batalla por los cuerpos y las almas de los hombres. Es una batalla entre 2 sistemas opuestos, la libertad y la esclavitud, Cristo y el anticristo. David, háblanos un poco, por favor, sobre las guerras. Bueno, tú misma ahorita nos acabas de mencionar como Nefi citaba o utilizaba los escritos de Moisés, los escritos de Isaías. ¿Esto qué quiere decir? Que los nefitas y los lamanitas, los libros canónicos con los que ellos contaban eran los libros precisamente que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito en las planchas de bronce. Ellos no tenían el libro de Mormón, porque el libro de Mormón estaba en proceso de estarse escribiendo, de acuerdo a cómo iba aconteciendo la historia nefita y la historia lamanita. Entonces, ellos utilizaban esas escrituras para poderse corregir y, como tú lo acabas de decir, para comparar la vida, los desafíos que ellos estaban viviendo con los de la antigüedad. Y hay que recordar que en el mismo libro de Mormón se nos recuerda que el libro de Mormón entonces fue escrito para nuestra generación. Entonces, si fue escrito para nuestra generación y el Señor permitió o el Señor mandó, en este caso, a Mormón que escribiera todos los relatos de las guerras, tiene un objetivo divino. Ellos sabían perfectamente que en esta época nos íbamos a enfrentar a situaciones muy peligrosas. Las mismas escrituras dicen que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos iba a haber guerras y rumores de guerras. Estamos hablando de la situación física, guerras físicas. Países contra países, familias contra familias, grupos de una corriente con otros, y estoy hablando de corriente política, filosófica, idealista, como le quieras llamar. Y iban a ser situaciones muy difíciles.
Y yo creo, como dice el presidente Rataf Benson, donde dice que el libro de Mormón, en el libro de Mormón nosotros aprendemos la actitud que nosotros, como discípulos de Cristo, debemos de adoptar ante precisamente un conflicto de guerra. Pero vuelvo a repetir, no tenemos que esperar a que sea un conflicto entre países. A veces dentro de nuestra misma casa vivimos en conflictos. Así es. Con familiares con los que no nos llevamos bien, con los que no compartimos la misma forma de pensar, la misma forma de vivir, e incluso hasta la religión. Entonces, en el libro de Mormón, en estos capítulos, nosotros aprendemos qué actitud debemos de tomar como miembros. Y fíjate que hay un pensamiento que decía el presidente Gordon B. Hinckley, donde habla precisamente cómo nuestro Padre Celestial se siente. Él le llama la tristeza o el dolor celestial por este tipo de conflictos. Y él dice, yo creo que nuestro Padre Celestial debe de haber llorado al contemplar a sus hijos que aquí en la tierra a través de los siglos han desperdiciado su divino derecho de nacimiento, destruyéndose despiadadamente los unos a los otros. Entonces aquí nos damos cuenta que el primero en sentir, en adolecer, en sentirse mal por esta situación, pues es nuestro Padre Celestial. Yo creo que ningún padre se siente a gusto el ver que sus hijos se odien a tal grado de hacerse daño y lastimarse los unos a los otros, ¿no? Pero más adelante vamos a aprender y vamos a entender que no solamente ponemos en peligro nuestra integridad física en una guerra, sino que también ponemos en peligro nuestra integridad espiritual. Okay. Y ya lo vamos a ver más adelante. Uh-huh. Ahora, fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, la primera presidencia que estaba en aquel entonces, que estaba conformada con el presidente Heber J. Grant como presidente de la iglesia, J. Reuben Clark como uno de sus consejeros y David O. McKay como otro de sus consejeros, sacaron o dieron a conocer un ¿cómo se puede decir? Un discurso. Sí, un discurso en el cual ellos destacaron perfectamente cuál era la posición de la iglesia ante los conflictos bélicos. Y me gustaría leerlo rapidísimamente. Y dice así: por lo tanto, la iglesia se opone y debe de oponerse a la guerra. O sea, y estamos hablando como iglesia, los miembros, porque la iglesia somos nosotros, los santos de los últimos días. Debemos de oponernos a la guerra. Dice, no pueden contemplar la guerra como un medio recto para solucionar las disputas internacionales, las cuales deberían y podrían solucionarse si las naciones estuviesen de acuerdo, mediante negociaciones y ajustes pacíficas. Los miembros de la Iglesia son ciudadanos o súbditos de gobiernos soberanos sobre los cuales la Iglesia no tiene ningún control. Entonces aquí la Iglesia está reconociendo y está declarando que el único poder que puede tener sobre los miembros de la Iglesia es religioso. Así es. Es de conciencia, es de humanidad, de religiosamente. Los miembros deben de ser obedientes a sus gobiernos soberanos y rendirles fiel servicio cuando reciban el llamamiento y hacer lo cual incluye el servicio militar. Dice, mas la iglesia en sí como tal
no es responsable de estas políticas, por lo cual no tiene los medios de hacer nada más que instar plenamente a sus miembros a ofrecer lealtad a sus países y a las instituciones libres, según lo explica el más noble patriotismo. Todo ciudadano o súbdito tiene una obligación para con el Estado. Y yo creo que eso está plasmado perfectamente en los artículos de fe. Entonces, sí, la Iglesia nos dice que nosotros debemos de buscar siempre la vía pacífica para resolver cualquier tipo de conflicto. Pero si no hay más remedio, pues entonces sí debemos de tomar las armas para poder defender a nuestra patria, sobre todo cuando los motivos sean nobles, rectos y estén justificados. Exactamente, muchas gracias. Y además de estos conflictos bélicos, nosotros en lo personal nos enfrentamos a batallas físicas, emocionales, mentales y espirituales. En Alma 43, los oramitas se unen a los lamanitas para atacar a los nefitas, y en esta guerra de los lamanitas contra los nefitas hay dos juegos de planes. Vamos a leer Alma 43, versículos 5 al 8. Y ocurrió que los lamanitas vinieron con sus miles y llegaron a la tierra de Antionum, que es la tierra de los oramitas, y era su caudillo un hombre llamado Seraemna. Y como los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas, Seraemna, por tanto, nombró capitanes en jefe entre los lamanitas, y todos eran amalequitas y soramitas. E hizo esto con objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, a fin de subyugarlos para realizar sus designios, pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas, e hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos, y también para subyugar a los nefitas sometiéndolos al cautiverio. Ese es el plan de los lamanitas y cómo enfrentar al enemigo. Vamos ahora a leer Alma 43, versículos 9 al 12. Ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos, y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos, porque sabían que si llegaban a caer en manos de los lamanitas, estos destruirían a cualquiera que en espíritu y en verdad adorara a Dios, el Dios verdadero y viviente. Sí, y también sabían del extremado odio de los lamanitas para con sus hermanos, quienes eran el pueblo de Antinefilei, los cuales se llamaban el pueblo de Amón, y esos no querían tomar las armas, sí, habían hecho un convenio y no lo querían quebrantar, por tanto, si caían en manos de los lamanitas serían destruidos, y los nefitas no iban a permitir que fuesen destruidos, por tanto, les dieron tierras para su herencia. Aquí podemos ver la diferencia de ambos planes. Vamos ahora a leer Alma 43, versículos 19 y 20, por favor. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi o que Moroni había preparado a su gente con petos y con broqueles, sí, y con escudos también para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa, y el ejército de Seraemna no se hallaba preparado con ninguna de estas cosas, solamente tenían sus espadas y sus cimitarras, sus arcos y sus flechas, sus piedras y sus hondas, y estaban desnudos, con excepción de una piel que llevaban ceñida alrededor de sus lomos. Sí, todos estaban desnudos, menos los soramitas y los amalequitas. Vemos también una diferencia entre haberse preparado y no haberlo hecho, y aplica para todos los asuntos en nuestra vida. Debemos de llevar una planeación y una estrategia para poder terminarlos bien, y es exactamente lo que nos enseña Moroni. Así podremos definir contra qué y contra quién pelearemos. Les tengo otra pregunta, a ver qué me dicen. ¿Alguna vez han hecho un tablero de visión? No. No, ok, Shay, no. David, ¿has hecho alguna vez un tablero de visión? Se puede decir que sí. Iván, ¿has hecho alguna vez un tablero de visión? De hecho, creo que es la primera vez que escucho un tablero. Okay.
Bien, un tablero de visión es un cuadro en el que pones imágenes, frases o cualquier cosa que te motive a hacer o recordar algo. Eso que están escuchando, a todas las personas que están con nosotros, es lluvia, ¿eh? No es problemático. No, es lluvia. Bien, déjenme decirles y presumirles que Moroni se nos adelantó en la historia y creó el primer tablero de visión, y leeremos acerca de esto. En Alma 45, de los versículos 9 al 17, Alma está hablando a su hijo Elamán y profetiza que los nefitas serán destruidos. Deja a sus hijos bendiciones y bendice la iglesia. Y leemos en los versículos 18 y 19 que Alma salió de Zaraemla y nadie vuelve a escuchar de él. Después de haber leído y estudiado todas sus buenas enseñanzas, nos despedimos. En el versículo 22 leemos los esfuerzos de Elamán por establecer la iglesia, pero la gente se vuelve orgullosa, dejan sus creencias y se vuelven iracundos. En Alma 46, versículos 3 al 10, y en el capítulo 49, versículo 25, leemos de un personaje llamado Amaliquía. Estos versículos nos dicen que él es fuerte, grande, astuto, quiere destruir el fundamento de libertad y algo muy interesante, él es nefita de nacimiento, creció como un creyente y ahora lo vemos causando disensión entre las personas. David, ¿qué habrá pasado con este hombre? ¿Hasta dónde lo dominaron sus sentimientos? Mira, yo creo que, fíjate que eso es algo muy curioso. A transcurso de toda la historia de la iglesia, y estamos hablando de esta dispensación sin irnos tan atrás, vamos a hablar de esta dispensación, los estragos más terribles que se han hecho, o movimientos que sean más terribles que se han hecho dentro de la iglesia, no son de los enemigos externos, sino más bien es de los enemigos internos, que en determinado momento creemos que eran miembros de la iglesia o que eran amigos de la iglesia, y que posteriormente por alguna razón se apartaron de la iglesia. Y aquí vemos pues lo terrible de la situación en la que ellos viven. En el capítulo 6 del versículo en el capítulo 47, en el versículo 6, lo menciona muy claro. Dice, y como los amalequitas eran por naturaleza de disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas. Zaraemna, hablando de este caudillo, por tanto, nombró capitanes en jefe sobre los lamanitas, y todos eran amalequitas y zoramitas. Entonces vemos aquí que incluso superaban en perversidad, superaban en odio, superaban en sanguinariedad, o sea, en crueldad. Así es. A los lamanitas, que eran los enemigos de los nefitas, se puede decir, de años y declarados. ¿Qué es lo que pasa? El elder Ox, Daniel Ox, del Quórum de los 12 Apóstoles, tiene un pequeño libro que se llama Puros de Corazón. Y él menciona en este libro que dentro de nuestra naturaleza humana, el Señor no puede hacernos responsables por tener ciertos sentimientos con los que reaccionamos por cuestiones externas. Es lógico, por ejemplo, si tú vas en el metro y alguien te empuja, pues sí te vas a sentir mal y te vas a molestar. Y Dios no te va a hacer responsable por ese sentimiento, porque por la situación en la que nosotros vivimos, nuestra naturaleza
caída o la naturaleza en la que estamos viviendo en esta tierra, ¿sí? O en este estado de probación. Pero él menciona que donde sí ya nos puede hacer responsables es cuando nosotros utilizamos nuestro albedrío y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y es ahí donde ya nos empieza a ser responsables. ¿Qué podemos hacer con ese sentimiento? Yo puedo ir un domingo a la capilla, saludar a un hermano y a lo mejor el hermano se pasa de filo y no me saluda. Obvio, yo me voy a sentir mal porque es natural, está dentro de mi naturaleza el sentirme mal porque el hermano me ignoró. Pero ahí el Señor me dice, no eres responsable. Pero yo empiezo a usar mi albedrío y empiezo a decidir qué voy a hacer con ese sentimiento. Puedo tomar la decisión correcta y decir, no, pues a lo mejor el hermano venía distraído, o a lo mejor el hermano trae un problema muy serio, o a lo mejor el hermano se siente afligido espiritualmente y no tiene el ánimo de saludar, o a lo mejor el hermano le pasó algo en el camino. Pueden haber sucedido muchísimas cosas por las cuales el hermano no me saludó y no tienen que ser negativas. ¿Y eso a qué me lleva a tomar decisiones correctas? A lo mejor terminando el servicio me acerco al hermano y digo, hermano, lo saludé, pero no me vio, y pues la verdad yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, y hacer que esto tenga un final feliz. Pero puedo tomar la decisión incorrecta y empezar, no, es que no le caigo bien al hermano, es que el hermano es un grosero, y es que el hermano de segurito ya platicó con otro hermano que no le caigo bien y quién sabe qué, y empezamos a hacer que ese sentimiento negativo empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y entonces ya no solamente es el simple hecho de haberme sentido incómodo porque no me saludó, sino que ahora empiezo a ver cosas que no son correctas. Claro. Y empiezo a sentirme frustrado, y empiezo a sentir coraje, y empiezo a sentirme resentido, y al rato ya no es con el hermano, ya es con la familia, y empiezo a hacer que esto crezca, y ahí sí el Señor me hace responsable. Uh-huh. Y creo que esto fue precisamente lo que pasó con estos seres. Ellos por alguna razón, y nosotros sabemos, ellos querían ser reyes. Claro. Uh-huh. Y querían tener el poder de los nefitas. Y no se dio. Los nefitas no quisieron que ellos fueran sus reyes. Y en lugar de ellos entenderlo, comprenderlo, razonarlo y seguir adelante, aceptarlo y seguir adelante, fue al revés. Empezaron a llenarse de coraje, de ira, de odio, de resentimiento, pero no solamente ellos, sino que empezaron a llevarse a más gente. Uh-huh. Uh-huh. Y fue como se volvieron más sanguinarios. Y eso es lo terrible, porque hacemos que nuestros sentimientos tan grandes, que nuestros sentimientos negativos, se hagan tan grandes, que fíjate hasta dónde llevó a Malaquía esos sentimientos tan terribles, los hizo crecer tanto que en el encabezado de Alma 47 dice, a Malaquía se vale de la traición, del asesinato, la intriga para hacerse rey de los lamanitas. Exacto. Entonces empezamos a recurrir a otras cosas que ya no son rectas para poder satisfacer nuestro resentimiento.
Y en el capítulo 24, versículo 30 dice, y así podemos discernir claramente que después de que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de la causa concerniente a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión llegan a ser más empedernidos, y así su condición es peor que si nunca hubiesen conocido estas cosas. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos con acción de causa, ya lo hacemos con todo el dolo, ya lo hacemos con toda conciencia, bueno, inconsciencia, porque ya no se le puede llamar conciencia. Ya no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ofende, se va, y la luz de Cristo, que es la que puede ayudarnos, nosotros mismos la vamos apagando. Y entonces es ahí donde ponemos en peligro nuestra vida espiritual, nuestra posición espiritual ante nuestro Padre Celestial. Y el presidente Elder Nella Maxwell, él en un discurso explicó lo siguiente: en la actualidad existe el mismo problema cuando los desertores, por causa de su propio orgullo, adoptan una actitud crítica hacia la iglesia. Hay desertores que dejan la iglesia, ya sea formal o informalmente, pero no la pueden dejar en paz. Continuamente afanosos por agradar a públicos mundanos, critican a las autoridades generales, o como pocos adoptan una actitud condescendiente hacia ellas. No solo buscan sostener el arca, sino a veces darle un empujoncito. Estamos hablando de la parte del Antiguo Testamento, cuando llevaban el arca y que se iba a caer, y etcétera, etcétera. Dice, con frecuencia se les ha enseñado la misma doctrina verdadera que a los fieles. Sin embargo, han ido en pos de las disensiones, tienen en la mente endurecida por su orgullo. Y ahí está la clave es el orgullo. Me ofendió, me lastimó, me hizo sentir mal, se metió con mi familia, y ese orgullo es el que nos hace que nuestro corazón poco a poco se vaya endureciendo, que perdamos el espíritu, y que perdamos la luz de Cristo, y que entonces vayamos en un tobogán vertiginoso donde llegamos al momento en donde ya no podemos pararnos, y no nos queda otra más que esperar la parte que nos corresponde y responder por las consecuencias de nuestras palabras, de nuestros actos y de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Así es. Entonces, eso yo creo que a mí, la verdad, me hizo pensar y meditar muchísimo en cuanto a qué tipo de comentarios hago dentro del barrio, qué tipo de comentarios hago dentro de mi familia, con qué sentido lo hago, con qué sentimiento lo hago. Edifican mis comentarios, son para edificar, son para hermanar, son para unir, o son para separar, para causar división, para meter los malos sentimientos en los corazones de unos en contra de otros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo creo que de ahí es en donde se vienen los grandes conflictos. Claro. Bien, esto es en cuanto a Maliquía. Y por el otro lado tenemos a Moroni. Y pasa lo siguiente. Vamos a leer Alma 46, versículo 11. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía.
Al ver esto, Moroni decide actuar y su estrategia es la de recordar al pueblo sobre sus planes y lo que harán. Alma 46, versículos 12 al 14. Y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra, porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios. Como yo pregunté hace rato, ese es un tablero de visión. Y ese es el tablero de visión de Moroni. Un gran recordatorio visual de los planes que tenían. Y observemos en qué orden lo hace. Primero, su Dios. Segundo, su religión. Tercero, la libertad y la paz. Y cuarto, su familia. Podemos entender entonces que Moroni les está haciendo también, no además de sentir, sino ver por qué iban a luchar. Vamos a leer ahora Alma 46, versículos 20 y 21. He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga. Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí, los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rascando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios, o en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios o caían en transgresión y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, el Señor los destrozaría así como ellos habían rasgado sus vestidos. Observen sus hogares, yo estoy segura que también tienen sus tableros de visión. Por ejemplo, imágenes de Jesucristo, imágenes del templo, de nuestra familia, probablemente tengan ahí la proclamación para la familia, alguna foto del profeta, etcétera. También es necesario un diseño y un plan, porque al haber tantos distractores es muy fácil perder el enfoque. Y Amaliquía tenía un plan, y además muchos seguidores quienes parten a la tierra de Nefi. Moroni no quiere que unan fuerzas con los lamanitas, así que los persigue con un objetivo. Cuando Amaliquía ve esto, huye con un pequeño número de estos seguidores. El resto se queda y Moroni los captura y les hace saber que mataría a cualquiera que se negara a hacer pacto de sostener la causa de la libertad, y muy pocos lo rechazaron. El estandarte de la libertad es levantado en toda la tierra y el pueblo vive en paz. Vamos ahora a leer Alma 47, versículo 1. Volvemos ahora, en nuestros anales, a Amaliquía y a los que huyeron con él al desierto, pues he aquí, él había tomado a los que habían seguido, y se fue a la tierra de Nefi entre los lamanitas, e incitó a los lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi, al grado de que el rey de los lamanitas expidió una proclamación por toda su tierra, entre todo su pueblo, de que se juntasen otra vez para ir a luchar contra los nefitas. Regrésense por favor a Alma 46:30, porque aquí estamos viendo algo muy interesante sobre Amaliquía. Pero a Moroni no le pareció conveniente que los lamanitas fuesen fortalecidos más. Por consiguiente, pensó atajar a los del pueblo de Amaliquía o tomarlos y hacerlos volver y ejecutar a Amaliquía. Sí, porque sabía que esto provocaría a los lamanitas a la ira contra ellos y los incitaría a que salieran a combatirlos, y sabía que Amaliquía lo haría para lograr sus propósitos. Y ahora sáltense hasta Alma 48, versículo 3. Había por tanto logrado su propósito, pues había endurecido el corazón de los lamanitas, y cegado sus mentes, y los había incitado a la ira, a tal grado que había reunido una hueste numerosa para ir a la batalla en contra de los nefitas. Estos 3 versículos describen a la perfección que Amaliquía es un incitador, y además de su plan, quería usurpar el poder. Asegúrense de leer muy bien todo este capítulo, porque los 36 versículos hablan sobre intriga, astucia, influencia, traición, mentiras, alianzas ilegítimas. Entonces,
Háganlo con más detenimiento para que puedan entender las artimañas de las que se vale el enemigo para confundirnos y perder el enfoque. Y su plan estaba funcionando, este plan que tenía Maliquía funcionaba. Y por el otro lado tenemos a Moroni. Él también está trabajando y haciendo preparativos para su pueblo. Vamos a leer Alma 48, versículos 7 al 9. Ahora bien, aconteció que mientras Amaliquía así había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fuesen fieles al Señor su Dios. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos, en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Y en sus fortificaciones más débiles colocó al mayor número de hombres y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Gracias. Entonces podríamos entender que estos capítulos, se viven en paralelo. Mientras uno está en busca de su propio poder, el otro busca el bienestar del pueblo. Y vamos a ver un poco más sobre Moroni. En primera, él tiene el deseo de libertad del pueblo y del bienestar. Preparó al pueblo para su defensa, ejerció la fe en Cristo, era espiritualmente poderoso y gracias a esto pudo preparar la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor. Los fortaleció, construyó pequeños refugios, levantó parapetos. Un parapeto es un muro de piedras, sacos de arena y otros materiales que sirve para proteger a los que luchan de los ataques de sus enemigos. También erigió muros y en los sitios débiles multiplicó el número de personas. Aprendemos que nosotros, como seres humanos, también tenemos partes débiles que tenemos que reforzar y fortificar, porque es ahí donde Satanás atacará y tendremos que estar preparados. El elder Larry R. Lawrence en la revista Leona de abril de 2017 dijo: el diablo ataca a todos los hombres, pero en especial a aquellos que tienen un mayor potencial de alcanzar la felicidad eterna. Claramente él envidia a cualquiera que esté en el camino que conduce a la exaltación. Las escrituras enseñan que Satanás les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. Hace rato, David, nos hablabas en cuanto a poner en riesgo nuestro espíritu. ¿Es posible aniquilar al espíritu? Claro que sí. Ya, de hecho, creo que también en el espacio anterior hablamos un poquito en cuanto a eso. Y lo podemos ver en segundo Nefi, en el capítulo 9, versículos 10 y 12, y en el mismo Alma, capítulo 42, 9. Pero me gustaría más hacer énfasis en Mateo 10, 28, donde nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros sabemos que como una consecuencia de la caída entraron dos muertes al ser humano, sí, o al género humano. Por un lado está la muerte física. Sabemos que es la separación de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Pero nosotros sabemos que por medio de la resurrección de Jesucristo, todos vamos a poder vencer esa muerte física. Sí. Y el libro de Mormón nos da un poquito más de luz al respecto cuando nos dice que no necesitamos hacer nada. Todos vamos a resucitar, buenos, malos, ancianos, niños, esclavos, libres, todos vamos a resucitar para poder ser llevados a comparecer con nuestro Padre Celestial y al juicio final. Pero también existe la otra muerte, que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es precisamente el estar alejados o estar excluidos de la presencia de nuestro Padre Celestial por nuestros pecados,
por nuestras malas decisiones. Simple y sencillamente por estar sucios del pecado, no podemos estar en su presencia. Por lo tal, no podemos heredar un estado de gloria en el cual podamos vivir con Él, por esa condición en la que vamos a estar viviendo o en la que vivimos. Ahora, ¿cómo podemos aniquilar o asesinar al espíritu? Porque aquí nos habla el Señor de que no temamos o que no tengamos miedo de aquellos que pueden matar mi cuerpo. Porque sabemos que todos nos vamos a enfrentar a la muerte física tarde o temprano. Así es. Dice, más bien teman a aquel que puede matar su espíritu en el infierno. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos con pecados, así nos vamos a levantar. Y nos vamos a levantar en una condición en la cual no vamos a estar preparados para vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y hay gente que se dedica a eso. Satanás es lo que quiere, que cada vez que nosotros cometemos un pecado, es como asesinar nuestro espíritu. Y por eso también es urgente que nosotros podamos arrepentirnos en esta vida. Y esa es una de las grandes consecuencias que tiene la guerra. La guerra, su efecto devastador no es solamente aniquilar el cuerpo, sino también aniquilar el espíritu. Yo recuerdo al elder, no voy a decir el nombre del apóstol porque no lo sé, no lo recuerdo, pero sí recuerdo perfectamente la experiencia que él tuvo precisamente cuando él fue llamado a servir en la Marina de los Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial. Él dice que partieron en un buque de guerra y pues en aquel entonces las travesías eran travesías que duraban semanas, duraban meses. Y pues la mayoría de los, o más bien la totalidad de los que iban ahí pues eran puros hombres y imagínate en alta mar, bajo presión de que pudiera ver que el enemigo los pudiera detectar, y los submarinos, etcétera, etcétera, toda esa travesía. Y llegan a Inglaterra. Su primer parada fue a Inglaterra. En cuanto llegaron a Inglaterra, les dieron el día y la noche libres. Entonces, imagínate todos esos hombres después de venir meses encerrados en un barco y de repente tienen libre el día y la noche. Ya te imaginarás a qué se prestaba. El elder dice que él salió a dar una vuelta y que con tristeza pues obviamente veía a todos sus compañeros, sus camaradas que venían con él en el barco, pues que estaban con las chicas, alcohol, emborrachándose, pues disfrutando lo que no disfrutaron en todos esos meses. Y sobre todo bajo la primicia de que ellos no sabían si iban a morir al día siguiente. Si nos vamos a morir, no sabemos si vamos a regresar. Entonces hay que divertirnos, hay que gozar. Pero él se mantenía alejado. Y dice que vio a un joven que tenía la misma actitud que él. Este joven era muy educado por la manera en la que vestía. Se veía que era diferente a todos los demás jóvenes. Entonces él dijo, pues a lo mejor es miembro de la iglesia, ¿no? Y se sorprendió de que hubiera otro joven que pues no estuviese disfrutando
de lo que estaban viendo, del espectáculo que estaban observando con sus compañeros. Entonces él le dio la curiosidad y se acercó y le dijo que por qué él no se estaba divirtiendo de la misma manera. Y este joven le dijo: es que yo soy miembro de la realeza, de la Casa Real de Inglaterra. Y como miembro de la Casa Real de Inglaterra no me puedo dar el lujo de hacer lo que los demás hacen. Y entonces este apóstol pensó para sí, ¿no? Pues yo soy miembro de la familia real de mi Padre Celestial. Por lo tanto, yo tampoco puedo darme el lujo de hacer lo que los demás están haciendo. Entonces, es ahí donde nos vemos cómo la guerra arrastra, desde de asesinar gente inocente, y te arrastra a multitud de pecados inimaginables. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que las guerras o los conflictos no solamente aniquilan tu cuerpo, sino también pueden aniquilar tu espíritu. Y yo creo que eso es lo más grave y lo más peligroso. Y a veces esperamos que sea un conflicto bélico muy grande, pero también como ya mencionábamos al principio y lo mencionaba, los conflictos que tenemos en casa. ¿Cuántas familias se destruyen una a la otra por cosas insignificantes, por una herencia, por un terreno, por cuestiones que ni valen la pena? ¿Cuántos hermanos se dejan de hablar años, y les sorprende la muerte sin saber el uno del otro? ¿Cuántas veces vemos vecinos que se llegan incluso hasta lastimar entre ellos y empiezan a recurrir, como lo veíamos en Malaquía, ¿no? a recursos tan bajos, tan ruines, simple y sencillamente por ese sentimiento tan terrible? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es eso, estamos aniquilando nuestro espíritu. Y ahí es en donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros debemos de ser embajadores de Cristo. Somos príncipes de paz. Nunca debemos de perder en nuestra mente que somos miembros de la casa real de nuestro Padre Celestial. Y que como tales no podemos disfrutar o entregarnos o utilizar como pretexto un conflicto con alguna otra persona, con un compañero de trabajo, para podernos entregar a bajas pasiones y a bajos sentimientos que puedan poner en peligro nuestra vida espiritual, porque nos estamos asesinando nosotros, estamos asesinando tal vez al que estamos agrediendo, porque lo estamos incitando a que él también reaccione de la misma forma. Y entonces, pues, sería algo que iría creciendo y podría tener proporciones demasiado terribles, ¿no? Así es, muchas gracias. Vamos ahora a leer Alma 49, versículo 1. Y sucedió que en el 11º mes del año 19, el día 10 del mes, se vio que los ejércitos de los lamanitas se acercaban hacia la tierra de Amonía. ¿Y el 4? Mas he aquí cuán grande fue su desengaño, porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos, tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras y flechas con buen efecto, ni tampoco podían caer sobre ellos sino por la entrada. Imaginen la cara de asombro que pusieron los lamanitas, creyendo que lo que habían hecho en secreto funcionaría. Vamos ahora a leer el versículo 5. Y en esta ocasión los capitanes principales de los lamanitas se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Ellos suponían que debido a que eran un número mayor, vencerían fácilmente. Pero veamos qué sucede. Versículos 8 y 9, por favor. Pero he aquí,
Para su mayor asombro, ellos estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de Lehi, y estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Moroni. Y sucedió que los lamanitas, o sea, los amaliaquitas, se asombraron en sumo grado de ver su manera de prepararse para la guerra. El 14. Mas he aquí, para su asombro, la ciudad de Noé, que antes había sido un punto débil, ahora debido a Moroni se había hecho fuerte, sí, y aún excedía a la fuerza de la ciudad de Amonía. 22 y 23, por favor. Y cuando vieron que no podían dominar a los nefitas por la entrada, empezaron a socavar sus terraplenes, a fin de hacer un pasaje para llegar a los ejércitos de Nefi para combatir con igualdad. Pero he aquí que en esta tentativa fueron arrasados por las piedras y las flechas que les lanzaron, y en lugar de llenar sus fosos derrumbando los terraplenes, los llenaron en parte con sus cuerpos muertos y heridos, y así los nefitas dominaron en todo a sus enemigos. Y así intentaron los lamanitas destruir a los nefitas hasta que fueron muertos todos sus capitanes en jefe, sí, y murieron más de 1000 lamanitas, mientras que, por otra parte, no fue muerta ni una sola alma de los nefitas. La palabra socavar significa excavar alguna cosa por debajo, dejándola sin apoyo y expuesta a hundirse. Y un terraplén es un montón de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta con un fin determinado. Y observemos que dice este versículo: dominaron en todo y ningún alma murió. Nosotros también podemos dejar asombrado al enemigo fortaleciéndonos. El presidente David O. McKay, en su libro Enseñanzas de los Profetas, escribió: la condición de miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lleva consigo la responsabilidad de vencer la tentación, de combatir el error, de mejorar el estado mental y de cultivar el espíritu hasta que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el capítulo 50, Moroni continúa haciendo preparativos para la guerra, y esos son mantener los convenios, sus diseños, sus planes y defender su libertad. Vamos a leer de los versículos 18 al 22. Y prosperaron muchísimo y se hicieron muy ricos, sí, y se multiplicaron y se hicieron fuertes en la tierra. Y así vemos cuán misericordiosos y justos son los actos del Señor para el cumplimiento de todas sus palabras a los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que aún en esta ocasión se confirman sus palabras que él habló a Lehi diciendo: bendito sois tú y tus hijos, y ellos serán bendecidos, y al grado que guarden mis mandamientos, ellos prosperarán en la tierra. Mas recuerda que si no guardan mis mandamientos, serán separados de la presencia del Señor. Y vemos que estas promesas se han verificado en el pueblo de Nefi, porque han sido sus riñas y sus robos, su idolatría, sus fornicaciones y sus abominaciones que había entre ellos, lo que les trajo sus guerras y sus destrucciones. Y aquellos que fueron fieles en guardar los mandamientos del Señor fueron librados en toda ocasión, mientras que millares de sus hermanos inicuos han sido condenados al cautiverio, o a perecer por la espada, o a degenerar en la incredulidad y mezclarse con los lamanitas. Entendemos que a pesar de haber muchas guerras, los que son fieles a los mandamientos son bendecidos. En el manual de seminario del Libro de Mormón dice: esta verdad aplica no solo en la guerra, sino también en los desafíos personales, como problemas financieros, pérdida de empleo, la muerte de un ser querido, relaciones personales conflictivas con miembros de la familia, desastres naturales, etc. Y sabemos que las bendiciones no son inmediatas, pero con el tiempo llegan. El profeta Russell M. Nelson en la conferencia de octubre de 2006 dijo: los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios, el cual nos acaba de enseñar el presidente Thomas S. Monson, y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos Regocijad, Jesús nació, y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Vamos ahora a leer Alma 50, versículo 23, por favor.
Pero he aquí, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi, desde el tiempo de Nefi, que en los días de Moroni. Sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Ahora regrésense a Alma 46, versículos 15 y 16. Por favor. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles, sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto, Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Estos versículos van muy de la mano con el discurso que acabamos de leer del presidente Nelson. Y ahí también tenemos la palabra favorecida. Vamos ahora a Alma 48, versículo 10. Y de este modo se estuvo preparando para defender su libertad, sus tierras, sus esposas, sus hijos y su paz, a fin de vivir para el Señor su Dios y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos. Y la pregunta que se queda nuevamente para la reflexión es: ¿estoy viviendo la causa de los cristianos? Bien, por último y antes de despedirnos, leímos que Moroni protegió a su pueblo de muchas formas, tanto por fuera como por dentro, y en especial a los que iban a la batalla los protegió con una armadura. David, explícanos un poco más sobre la armadura que usó Moroni, por favor. Claro que sí. Mira, antes de hablar un poquito de la armadura, hay 3 puntos que me gustaría tratar rapidísimamente, que a mí me sorprendieron muchísimo de Moroni y que se me quedan así muy, muy, muy presentes. Que son precisamente lo que yo le llamé las 3 claves para vencer al enemigo. Uh-huh. La primera es el ejercer la fe o una fe inquebrantable en Cristo. Uh-huh. Número 2, seguir el consejo de los profetas. Y por último, confiar en los líderes rectos. Nosotros sabemos que Moroni era un hombre con una mente brillante y con unas habilidades tremendas para la guerra. Era un estratega, él era un as en las estrategias militares. Él se sacaba las estrategias militares de tal manera que pudiera siempre llevar a la victoria al pueblo nefita. Pero hay algo que yo realmente me sorprende de Moroni. Él primero iba y consultaba al profeta. Y de acuerdo al consejo que le daba el profeta, era como ya entonces planeaba toda la estrategia. Uh-huh. Y yo creo que esos son claves que nos pueden ayudar a nosotros, pero tremendamente, ¿no? El hecho de que primero escuchemos el consejo de nuestro profeta, y después de escuchar los consejos de nuestros profetas, entonces hacer toda nuestra planeación para la vida, para los negocios, para cualquier aspecto que tú tengas en tu vida, y eso te va a llevar al éxito y te va a llevar a vencer al enemigo. Uh-huh. Y parte de esa estrategia, como tú lo acabas de mencionar, era precisamente la armadura. Nosotros sabemos que esto no es algo nuevo. Uh-huh. Ya lo mencionaba Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo detectó que había ciertos puntos que eran vulnerables en nosotros para nuestra integridad o para proteger nuestra integridad espiritual. Uh-huh. Dice que primeramente era los lomos. Uh-huh. ¿Qué representan los lomos? Los lomos representan la virtud y la castidad. Posteriormente el corazón. ¿Qué representa nuestro corazón? Representan la conducta. ¿Cómo es que nos conducimos en la vida? Y nos conducimos obviamente de acuerdo a lo que sentimos. Uh-huh. Después vienen los pies. Uh-huh. Y los pies pues representan nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, nuestros objetivos, a dónde
nos van a llevar. Y finalmente la cabeza, que representa pues nuestros pensamientos. Ahora nos dice, debemos de ceñir los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Y esto lo encontramos en Doctrina y Convenios 93:24. Después, si nuestros lomos estarán ceñidos con la verdad, declara el profeta, el corazón, ¿qué tipo de corazón ha de proteger nuestras conductas en la vida? Dice que vestiremos nuestro corazón con la coraza de la justicia. Bien, una vez que sabemos cuál es la verdad y tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal, y así nuestra conducta siempre será medida de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. La coraza que vestirá nuestra conducta será la rectitud. Ahora, ¿con qué nos protegeremos los pies? ¿O cómo mediremos nuestros objetivos y nuestras metas en la vida? Tener calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Y por último, el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte y del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros pensamientos deben de ser libres de todo pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía a ese hombre con su armadura, que sostenía en la mano un escudo y en la otra una espada, las cuales eran las armas de aquellos días. Ese escudo era el escudo de la fe. La espada era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se me ocurre ningún arma más potente que la fe y el conocimiento de las Escrituras en las cuales se encuentra la palabra de Dios. Alguien que tenga esa armadura y que cuente con la preparación de esas armas, se encuentra listo para ir a la batalla contra el enemigo. Muchísimas gracias, David. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es que la fe se convierte un escudo para nosotros? ¿Y cómo es que el tener el conocimiento de la palabra de Dios se puede convertir en una espada con la cual nosotros podemos defendernos? Muchas gracias, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Gracias por este tiempo. Hasta aquí termina nuestro análisis. Analícenlo, lean, escúchenlo en familia, lean las escrituras y por favor háganos saber sus comentarios. De verdad lo agradecemos mucho. Y pues el tiempo se ha terminado, David. Yo quisiera mandar una felicitación muy grande a la hermana Ana Ramos, que cumplió años la semana pasada. Felicidades. Shay. Felicidades a la hermana. Es tiempo, Iván. Gracias. El productor también cumplió años la semana pasada. ¡Felicidades! Felicidades. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Y recuerden la manera en que nos pueden mandar sus mensajes mediante correo electrónico a descubriendobensígueme@hotmail.com y en Twitter @desbensígueme, y en YouTube pueden seguir nuestro canal ahí en Descubriendo Bensígueme. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para cuando suba un programa nuevo puedan ustedes recibir la notificación. Pues muchas gracias, nos despedimos y nos estamos escuchando la próxima ocasión.
Es mejor prepararse y prevenir que reparar y arrepentirse. Presidente Ezra Taft Benson. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.